Estimados televidentes, tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición del programa televisivo Economía y Sociedad. Un espacio de reflexión desde la academia que induzca acciones de bien público en nuestra colectividad, en nuestra comunidad. Espacio a cargo del Centro de Estudios Superiores Universitarios CESU de la Universidad Mayor de San Simón. En esta oportunidad me es sumamente grato contar con la presencia, la participación de la doctora Claudia Maguela Luksic López Videla. Ella es psicóloga, ha realizado 2 maestrías, una en políticas públicas y la otra en administración de negocios, y tiene un doctorado en psicología social para el desarrollo, título académico logrado en la Universidad de Padua, Italia. Estimada doctora Luksic, muy buenas noches, gracias por estar en el programa, bienvenida. Muchas gracias, Silvano, gracias al programa, gracias al CESU, por permitirme también compartir con ustedes y pues estar presente en este momento, ¿no? El 10 de octubre se recuerda el Día Internacional de la Salud Mental, así que esta noche vamos a aprovechar este grato momento para conversar alrededor de la salud mental. La salud mental que incluye el bienestar social, emocional, psicológico de cada una de las personas y que de alguna manera permite un mejor desarrollo en el ámbito de la sociedad y quizás favorece mejores elementos para una economía saludable para todos. Para empezar el programa, ¿cómo puede ser concebida la salud mental desde el punto de vista social? ¿Y qué sectores de la sociedad son aquellos que deben ocuparse de la salud mental? Bien, es una pregunta muy interesante debido a que definitivamente no existe nada más social que la salud, ¿no? Sobre todo la salud mental, en tanto es un estado que se construye, o sea, que se adquiere, con el que de alguna forma se viene y se mejora, ¿no? Entonces es la sociedad, institucionalmente, la familia, ¿no?, quien nos introduce en esta sociedad que ya tiene predicados, que ya tiene preceptos, tiene un trabajo previo, espera, tiene grandes expectativas, digamos, del que nace, ¿no? Expectativas sociales, desde todas sus instituciones. Entonces, por supuesto que al hablar de la salud mental como un concepto social, tenemos que referirnos a ese bienestar o malestar sentido en una sociedad que tiene una cultura, ¿no? Nos planteamos la posibilidad de, a ver, ¿quién es responsable de esta salud mental socialmente? ¿Cuál es el rol de la sociedad respecto al manejo de ella, a la posibilidad de conocerla, entenderla, definirla, conceptualizarla, el que una institución u otra institución comprendan o construyan un concepto juntos de lo que es la salud mental? ¿Qué implica? Implica, por ejemplo, que los sectores tanto de salud, tanto de la justicia, la educación, en diferentes sectores se pueda trabajar desde cada uno desde su mirada, ¿no?, desde su aporte, y que no es exclusivamente de responsabilidad de un solo sector, sino que es multisectorial. Por lo tanto, el estado de gobierno o un estado en general tiene total responsabilidad del constructo de lo que significa el bienestar social, mental, psíquico, orgánico, biológico, emocional, afectivo de un sujeto, ¿no? Básicamente yo creo que es un concepto muy social y no tanto solo del área de la salud. De acuerdo a lo que acaba de mencionar, doctora, saco un poco una conclusión, ¿no? Casi como decir instituciones sanas, sociedad sana. ¿Va por ahí? Sí, definitivamente. Sabemos que quienes construyen las instituciones son las personas, ¿no? Y son las personas quienes las idean, quienes las proponen, quienes las convergen o divergen al final. Quienes creativamente conforman, construyen, deconstruyen, arman, rearman de acuerdo a los diferentes cambios que puede ir teniendo una sociedad. Entonces son las personas quienes representan al final a las instituciones y quienes generan los cambios y la cultura,
quienes de alguna forma imprimen esa impronta o generan esa impronta en cada institución de acuerdo a los valores que las mismas personas erigen, ¿no? Entonces, si bien hay constructos institucionales, estos han sido construidos por alguien, y por la salud mental de esa persona es que las instituciones pueden llegar a reflejar esa salud mental también, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo con esa conclusión, porque eso es lo que vivimos día a día y eso es lo que también nos hace aprender como sociedades de nuestros propios errores, ¿no? Creo que sociedad que se plantea, mira sus errores, aprende de ellos, define, redefine, deconstruye, tiene esa capacidad autocrítica para replantear un escenario más saludable, ¿no? Un escenario saludable que no solamente de bienestar a unos cuantos, sino realmente a todos por igual. Asimismo, considero que esa hipótesis o esa posibilidad podría llevarnos a un lugar de igualdades. Precisamente donde hay salud mental es donde, por ejemplo, tenemos relaciones de poder igualitarias. El ejercicio del poder no es abusivo, ¿no? Porque claro, lo que no es saludable es tener ese tipo de relaciones desiguales, donde comúnmente pareciera que fuesen normales, porque la norma lo instituye, pero en el fondo no hay esa norma, lo que sí hay es algo común que viene sucediendo y que nosotros venimos aceptando como algo normal. Esas relaciones de desigualdad en poder, del abuso, por ejemplo, el uso y el abuso del poder famosos, donde algunos tienen más posibilidad de participar y otros menos, viene construido por nosotros mismos. Cuestionar eso, yo creo que es altamente saludable, ¿no? Imagínense, estimados televidentes, la responsabilidad que recae en estas instituciones, ¿no? Es decir, si fallan, las consecuencias llegan hasta el último rincón de una sociedad, de una economía. ¿Cómo se puede comprender la salud mental desde la perspectiva social comunitaria y cómo ésta engrana o se complementa con la idea que generalmente se le atribuye al manejo de la salud mental desde la perspectiva biomédica especializada? Bien, yo creo que ese es un gran desafío que tenemos como sociedades, ¿no? Porque hemos querido entender, porque hemos tal vez tratado de construir conceptos que en algún momento puede que hayan estado correctos o que hayan sido eficientes en su manejo, donde no nos olvidemos que nuestras sociedades inicialmente han tratado de separar, clasificar, y a partir de la clasificación la ciencia ha tenido un gran beneficio, pero también un gran logro, pero que luego la clasificación ha generado separación. Entonces ahí tenemos grandes especialistas y yo digo, qué bien que tengamos profesionales especializados, ¿no?, en la materia. Estoy hablando específicamente de la salud, la psiquiatría, los psicólogos clínicos, por ejemplo, todos los especialistas y todas las personas que trabajan en el área de salud. Bien venga su desarrollo y su investigación, porque son ellos quienes también encuentran grandes posibilidades a través de la investigación para generar con el paciente cura. Pero eso no es el único escenario y creo que nos hemos acostumbrado a circunscribir la salud mental solo a ese escenario, a poder mirar la salud mental desde la mirada de la enfermedad, desde el síntoma, desde cuando ya se puede hacer muy poco, desde cuando se ha estructurado probablemente un trastorno, probablemente una forma de ser, una manera de actuar que difícilmente retoma su curso, ¿no? Cuando en realidad debiéramos plantearnos como desafío, como sociedad, que este es un concepto mucho más amplio, el mirar a las personas como personas y no como gente sintomatológicamente definida, el mirar a las personas como sujetos y no como alguien distinto, alguien que tiene problemas, alguien que tiene dificultades. Sabemos que esas personas son un producto de la sociedad, son el producto mismo de esta sociedad, ¿no? La gente, lo hemos dicho, epistemológicamente podemos entender que hay sujetos aptos, adaptos, inaptos, todos somos productos de una sociedad. Entonces, al ser un concepto más amplio, no tanto desde una mirada solo biomédica, bioespecializada, que está bien, también nos queda la posibilidad de querer entender y acompañar el concepto desde lo que es
una comunidad, porque es en las comunidades donde empieza a vivir un sujeto. Uno llega a una familia, uno llega a un ambiente, a un núcleo pequeño, ¿no? Como fuese esta familia. Puede ser consanguínea o no, pero es una familia. El sentido de familia, del acompañamiento, del estar juntos, de apoyarse, de conocerse, de entenderse, de generar hábitos y valores que están dentro, en suma, de una comunidad. Sabemos que la realidad de una comunidad no es la misma realidad que del macrosistema social. Hay una tensión que es necesaria y saludable, por supuesto, pero lo que a veces funciona en la comunidad no necesariamente funciona a nivel global. Entonces es importante entender que la salud mental se viene gestando en esos pequeños grupos de formas de hacer cosas, de ideales que uno va construyendo y entendiendo, y que luego una mirada global hace que la salud mental sea pues un tema que va más allá de la responsabilidad de un especialista que de alguna forma te da una respuesta, pero la respuesta no es de él. Él hace lo que contribuye, hace lo que puede, estudia, te da soluciones, medicación, tratamiento, acciones terapéuticas que pueden ir acompañadas ya desde los medicamentos o con terapias psicológicas de seguimiento, pero eso no es todo, porque el sujeto, la persona, tiene pues un ambiente, un entorno, y quién mejor acompañante, quién mejor custodio de esos tratamientos que el ambiente familiar. Entonces ahí llegamos a un punto de la desinstitucionalización de la salud mental, donde vemos que ya no necesitamos estos depositarios humanos, como han sido en alguna época. Las tendencias en el mundo nos enseñan cómo la institucionalización de estas personas hacen que se genere un abandono de estas personas, y la familia se divorcia de la responsabilidad y de la conexión afectiva con esta persona. Entonces las posibilidades de recuperación, de rehabilitación de una persona con algún tipo de problema, con algún tipo de dificultad o limitación psicosocial, no vamos a hablar solo de la psíquica o de la mental o de la intelectual, sino psicosocial en su conjunto, es más difícil porque se encuentra solo o institucionalizado al cuidado de personas que de alguna forma están haciendo un trabajo, pero que no necesariamente implica un nexo afectivo. Entonces vamos a decir claramente que el nexo afectivo que te brinda la familia, donde inicia el problema, se cura en la familia. Ahí empieza, ahí se genera, pues ahí también se cura con ellos, en esa compañía, ¿no? Es importante entonces que la familia, de manera sencilla, comprenda que hay una labor, un rol muy importante que tiene en la rehabilitación, en la recuperación, y por qué no decir en la prevención, en la promoción de una salud mental infantil primero y familiar, ¿no? Bueno, se ha centrado un poco en el ámbito de la perspectiva de la familia, me parece, pero me interesa un poco retornar a lo que es la perspectiva social comunitaria. En comunidades normalmente peleadas, normalmente desintegradas, por diferentes factores. Me parece que, bueno, lo principal, estos barrios que crecen rápidamente debido a la migración de diferentes lugares del país, la migración del campo hacia la ciudad, etcétera, etcétera, que obviamente ameritan procesos más largos para que se integren las familias y todo aquello. Pero, bueno, desde esa perspectiva comunitaria social, ¿cómo se puede construir, digamos, una salud mental a la que todos tenemos que aportar? Bien, esto ha sido un tema de mucho debate, de mucho desarrollo también, y no es algo muy antiguo, ¿no? Vamos a hablar por lo menos de las últimas 40 décadas, donde realmente se ha establecido y estabilizado, por ejemplo, la salud mental comunitaria como una disciplina, ¿no?, propia, con su propio objeto de estudio, cuando también la psicología comunitaria o la psicología de intervención comunitaria tiene su propio objeto de estudio, y ambas parecieran ser lo mismo. Ambas actúan en la comunidad
vamos a decir, hacen intervenciones en la comunidad, se hacen parte, digamos, los psicólogos, los médicos comunitarios, se hacen parte, se involucran al punto en sus procesos de investigación e intervención, pero para estudiar, para ayudar, para apoyar, para generar respuestas en una comunidad que está vista como un ente dinámico, ¿sí? El constructo de comunidad en sí mismo nos enseña un poco, bueno, son varias escuelas y varios autores que nos han venido dando lecciones. Por ejemplo, está la escuela freiriana, ¿no? Freire ha hecho grandes aportes en el entender realmente cuál es el concepto de comunidad, es decir, quién soy yo sin una comunidad, pero además de ello, ¿qué es una comunidad? ¿Qué características tiene y por qué se la considera como una unidad de medida? ¿Sí? Cuando hacemos de nuestro objeto de estudio, de intervención, de investigación, de apoyo, de prevención a la comunidad, ya perdemos de vista esa intención individualista que puede ir jalando intereses tan individualizados que en suma no hacen a los intereses de una comunidad necesariamente. Entonces, el tomar en cuenta una comunidad como una unidad dinámica que puede ir generando cambios con esa fuerza sumada, sinérgica, de varios intereses comunes, donde el interés común es más importante que el interés individual, ahí sí tenemos grandes resultados, como decimos, sinérgicos, donde 2 más 2 ya no es 4, 2 más 2 puede dar 12, ¿no? Entendiendo que el bien y la protección de los seres humanos ya no queda solamente reposada en una familia, sino más bien en una comunidad que se constituye en el protector. Entonces empiezan a generar los anillos de protección ya en un entorno comunitario, ¿no? Sistemas de protección donde la comunidad ya no permite la posibilidad del atropello, por ejemplo, e incluso se encarga de ser un vigía y de custodiar el bienestar de un niño o de una persona al interior de una familia, pero con un poder mucho más fuerte. Por supuesto que puede ser positivo, pero también tenemos la otra posibilidad de que pueda ser negativa, que tal vez la fuerza de la comunidad, con esas creencias comunitarias, también puedan tener un efecto negativo por encima de lo que una familia pueda querer, entender o hacer, ¿no? Entonces hay que trabajar mucho estos conceptos a nivel comunitario, porque a veces es tan fuerte, por ejemplo, el concepto de justicia comunitaria. Una familia puede bien no querer hacer cierta acción cuando se ha visto, digamos, atropellada, se han visto aplastados los derechos de alguno de sus miembros, pero la comunidad tiene la fuerza de obligar a la familia a aceptar ciertas condiciones que no necesariamente son las mejores. Pero como es el ente comunitario, o sea, habrá que cuidar donde realmente lo que esté en juego sea el bienestar. Eso es lo que no hay que negociar en todo caso, ¿no? El bienestar público, colectivo. Colectivo. Exactamente. Bueno, eso me hace recuerdo cuestiones muy interesantes que seguramente van cruzando, ¿no?, con la necesidad de contar con un ámbito de salud mental. Por ejemplo, las comunidades tienen que lograr, digamos, una visión compartida, un contrato social, donde se ponen de acuerdo sobre ciertos valores, ciertos principios que hay que cultivar, y son procesos que las personas, las familias contribuyen a generarlo, ¿no?, como si fuera una suerte de conducta colectiva generalizada. No estamos hablando de rebaños, sino una conducta colectiva generalizada y asumida. Entonces me parece muy interesante porque estos anillos de protección, que una expresión formidable, y además que no solamente la protección, sino la salvaguarda, la transmisión de estos valores, etcétera, etcétera, no solo en familia, sino que se vuelven coherentes también en el entorno, ¿no? Pensamos en el niño, cuando la familia recibe buenos hábitos, buenas costumbres, buenos valores, buenos principios, y a veces va hacia el entorno y ve una situación quizás contradictoria. Entonces,
Me parece muy interesante todo lo que se ha conversado. Y hablando de salud mental, ¿qué sucede con el rol del Estado? Es decir, ¿cuáles son las necesidades o condiciones del Estado en relación a la salud mental? ¿Y cuál sería el rol del Estado para trabajar en bien de la salud mental y garantizar su preservación y cuidado? Casi para terminar el programa. Sí, ese es un gran rol y un gran desafío, por lo menos para Latinoamérica, para Bolivia, ¿no? En el mundo entero. Pero si nos ponemos a pensar que el Estado está en todo lado, el Estado está tanto en lo micro como en lo macro, ¿no? Porque tiene sus representantes, porque tiene sus vigías, porque tiene los garantes de derechos, ¿no? Quienes están de alguna forma en representación de el resto de la población y hacen el constructo para el resto, ¿no? Al servicio de. Entonces, por supuesto que es un gran desafío, y yo creo que una de las grandes debilidades por la que no podemos visibilizar el tema de salud mental, entenderla, vamos a decir, hacer un trabajo más fino de comprensión y de definición, es precisamente porque no tenemos datos, porque nos falta esa lectura completa de en qué están nuestras personas, en qué situaciones y condiciones están las personas que, por ejemplo, hoy por hoy, o familias que están viviendo situaciones donde el Estado no está dando una respuesta suficiente, ni de cuidado, ni de protección, porque estamos prácticamente en un Estado que se está construyendo en sus respuestas. Entonces, lo que no es negociable para un Estado, pienso yo, es simplemente no tener un dato que visibilice cuántas personas, por ejemplo, ahorita tienen un diagnóstico de cierto tipo. ¿Cuántas personas están proclives a un diagnóstico de aquí a unos años si no se hace nada? La detección temprana, por ejemplo. Entonces yo creo que un desafío que tiene el Estado, el más importante, es empezar a generar un registro real, sistemas donde se pueda entender, registrar, conocer, describir, comprender una realidad y no solamente un número, ¿no? Entonces, por ejemplo, la generación de observatorios me parece que es fundamental. Observatorios que no sean solo desde lo que se ha llamado la cabeza de sector, que sería un sistema de salud, que ya está saturado, sino también un observatorio complejo, donde, por ejemplo, participe la academia, donde, por ejemplo, con todas sus habilidades y sus destrezas, donde participen otras instituciones de la sociedad civil que aporten con esos datos o esa información, donde las familias puedan de alguna forma ser visibilizadas, donde otros sectores, como ser, por ejemplo, el Ministerio de Planificación, porque ¿cómo planificamos si no conocemos, si no podemos llegar a, porque uno planifica en base a los hechos y a las necesidades, y proyecta también históricamente, haciendo una revisión previa y luego mirando hacia un futuro. ¿Cómo podemos mirar nuestro futuro si no conocemos nuestra historia, específicamente cómo nos está yendo en salud mental? Si ahorita hacemos un reporte, no sabemos cuál es el estado de situación. Lo que tenemos claro es que tenemos una política insuficiente todavía, que está en construcción, que hemos dicho hay avances, sí, efectivamente se está construyendo, y si el constructo implica a más, mejor aún, porque todos somos el Estado. Y que se construya, como se dice, no me gusta mucho la expresión de arriba abajo, de abajo arriba, porque yo creo que las relaciones son realmente horizontales, pero que se construya desde un entorno micro hacia un entorno macro, es interesante, una política pública, donde el ciudadano de a pie te dice dónde no funciona. Entonces ahí la construyes hacia el Estado grande. Creo que ese es el gran desafío, el constructo o la construcción compartida y participatoria o participativa de situaciones en las que uno incluso puede ser un investigador comunitario, dando datos, dando información, conociendo, dotando de este registro, y un Estado que pueda visibilizar eso y planificar en relación al dato. Con eso sería suficiente por esta década. Entonces tenemos que trabajar en torno al constructo de un concepto también, todos juntos, ¿no? Creo que esos son los grandes desafíos que nos reúnen esta vez. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, estimados televidentes, el día de hoy estuvimos con la doctora Claudia Maguela Lutzig López Videla. Dedicamos un primer programa, quizás desde un enfoque más general, un enfoque macro, a la salud mental.
Esto en razón de que el día 10 de octubre se recuerda el Día Internacional de la Salud Mental. La salud mental es importante porque si es generalizada nos ayuda a un mejor desenvolvimiento en términos de relaciones con los demás, en ámbitos distintos como ser la vida cotidiana, el trabajo, la vida familiar, la vida en el barrio. Y bueno, la salud mental es importante porque nos ayuda a manejar las dificultades que nos depara la vida y también nos ayuda a manejar las alegrías que nos da la vida. La salud mental es importante en todas las etapas de la vida de cada persona, desde la niñez, la adolescencia, la madurez, etcétera, etcétera. Vamos a tener otro programa, seguramente con un enfoque más especializado. Esperamos, estimados televidentes, que el programa haya sido de su agrado. Gracias por su fidelidad. Hasta una próxima oportunidad. Muy buenas noches.